4 minutos sobre las 9, con lo cual los 5 minutos de cortesía están a punto de cumplirse. Vamos a dar comienzo al pleno de hoy, 6 de junio de 2025. Creo que no falta nadie. Sí, ¿quién? Ah, que viene, por eso digo, es que había un hueco y nadie me había dicho que no teníamos ninguna excusa, con lo cual están todos los diputados presentes y diputadas. Vamos a dar comienzo, como digo, el primer punto del orden del día, aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, que es el acta de 2 de mayo del 2025. No sé si hay alguna consideración, ninguna, pues pasamos al segundo punto, que son resoluciones de la presidencia y vicepresidencias de 29 de abril al 30 de mayo del 2025. Señor secretario. Sí, señor presidente, se da cuenta de las resoluciones de presidencia del mes de mayo que van de la 2022, de fecha 29 de 4 del 2025, a la número 2887 de 2025 de 30 del 5, de una resolución de compensación de horas de un trabajador. Como siempre, están a disposición de todos los diputados en la Secretaría Provincial. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es nombramiento representante de la Fundación Privada Vicente Marín, Bretún y José Miguel López y Díaz de Tuesta. Para la lectura del informe de la comisión tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor presidente, se da cuenta el dictamen de la Comisión de Cultura y Juventud celebrada el día 2 del 6 del 2025, en el que se señalaba que con fecha 10 de agosto del 2023 el Pleno de la Diputación Provincial de Soria, a propuesta de la Presidencia, procedió de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del Real Decreto 2568 del 86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, a nombrar representantes en consorcios, fundaciones y consejos de administración de sociedades de los que la Diputación Provincial de Soria forma parte. Con fecha 18 de octubre de 2024, el Pleno de la Diputación de Soria adoptó acuerdo de incorporación como patrono a la Fundación Privada Vicente Marín de Bretún y José Miguel López y Díaz de Tuesta, pasando a formar parte de la misma como miembro de pleno derecho. Y como miembros de dicha fundación se hace necesario designar representante, proponiéndose para ello a don Enrique Rubio Romero, presidente de la Comisión Informativa de Cultura y Juventud, por el marcado carácter cultural de dicha fundación. La Comisión de Cultura dictaminó favorablemente esta propuesta y formula a este pleno la propuesta de aprobación de designar como representante de esta fundación a don Enrique Rubio Romero. Señor presidente. Pues muchas gracias, señor secretario. Venía dictaminado en la Comisión de Cultura y Juventud del día 2 de junio por unanimidad, así que no sé si algún grupo quiere intervenir. Sí, Eduardo, portavoz de Vox. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente felicitar a don Enrique. Simplemente felicitarlo. Muchas gracias. Pues muy bien. Yo quiero felicitar a toda la Diputación por entrar a formar parte del consorcio de esta representación que tenemos en esta fundación, por entrar a formar representando a Enrique, que es, bueno, pues como presidente de la Comisión de Cultura y Juventud y el marcado carácter cultural de esta asociación, de esta fundación, pero yo creo que lo que nos tenemos que felicitar es eso, ¿no? De que la Diputación tenga un representante, pero tengamos también visibilidad en la fundación, porque es un patrimonio muy importante y bueno, pues que esté en nuestra provincia y que siga estando y perdure en el tiempo. Creo que eso es un logro, ¿no?, que esta Diputación ha tenido, y así que, don Enrique, muchos éxitos, que será para el bien de la provincia. Muy bien, pues como digo, se aprueba por unanimidad. Pasamos al cuarto punto del orden del día, que es la modificación del plan antifraude para incluir el procedimiento de actuación cuando se produce una comunicación o denuncia de fraude, conflicto de intereses o corrupción. Señor secretario.
Sí, señor presidente. Por parte del Comité Antifraude se analizó la posibilidad de introducir en el plan de antifraude un procedimiento para saber cómo proceder en los casos en los que se plantee la posible existencia de un caso de conflicto de interés, corrupción o fraude y quién debe actuar siempre en el desarrollo de la ejecución de proyectos financiados con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ya que se había planteado pues, a nivel interno y como consecuencia de indicios o datos detectados en el curso de posibles tramitaciones, como si se produce tras la emisión del informe de conflicto de intereses o fraude obtenido tras el cruce de datos en la plataforma Minerva. Era una cuestión de la que carecía el plan antifraude y lo que se propuso, y ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Régimen Interior y Personal de 29 del 4 del 2025 es precisamente aprobar la sustitución de la actual redacción del plan antifraude del punto 5.3 de medida de corrección e introducir un punto A1 para el procedimiento para abordar los conflictos de intereses a nivel interno y un punto A2 pues, para abordar el procedimiento cuando se producen conflictos de intereses en el marco de la orden HFP 55/2023 de 24 de enero, que es la que regula el cruce de datos en plataforma Minerva. Señor presidente. Pues muchas gracias, señor secretario. Venía, como digo, también dictaminado por unanimidad de la Comisión de Régimen Interior y Personal. No sé si algún grupo quiere hacer alguna puntualización. Es un tema más técnico que otra cosa, así que, bueno, pues lo aprobamos por unanimidad, si nadie dice lo contrario, y pasamos al punto 5 del orden del día, que es desafección y declaración bien no utilizable de camión portacontenedores. Señor secretario. Sí, señor presidente. Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda, Gestión Económica y Control de Cuentas y Patrimonio, celebrada el día 29 del 5 del 2025, en la que tras la tramitación de un expediente de desafectación de este camión, pues se propuso a este pleno la alteración de la calificación jurídica del siguiente bien calificado como bien de dominio público, servicio público, que pasa a ser bien patrimonial. Camión, portacontenedores, marca Iveco, modelo MH260E27/PT, número de bastidor, el que viene ahí en el acuerdo, matrícula 6639-BNW, adscrito al Servicio de Recogida de Residuos, matriculado con fecha 19 de octubre del 2001 y código de inventario 1087. En segundo lugar, se declara dicho bien como bien no utilizable y se procede a la rectificación del inventario de bienes de la Corporación en los términos previstos en el artículo 20I del Reglamento de Bienes. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Venía también dictaminado por unanimidad en la Comisión de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio. Y, bueno, simplemente es un camión que estaba en el parque de maquinaria, que no se utilizaba y bueno, pues es darle de baja y nada más. No sé si alguien quiere. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es algo parecido. Es una desafección y declaración de bien no utilizable, en este caso de un camión de bomberos, pero que en este caso tiene una particularidad, que es que le damos de baja porque así nos obliga una subvención del DUS 5000 para poder recibir un camión de bomberos. Señor secretario. Sí, señor presidente, se da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda, Gestión Económica y Control de Cuentas y Patrimonio, celebrada el día 29 del 5 del 2025, en el que, tras la tramitación de este expediente también de alteración de calificación jurídica, pues la Comisión propuso a este pleno alterar la calificación jurídica del siguiente bien calificado como bien de dominio público, servicio público, que pasa a ser bien patrimonial. Es un camión de bomberos, marca Pegaso, modelo 2223, matrícula SO 7947E, matriculado el 11 de abril de 1995 y con código de inventario 1465. Se declara también dicho bien como bien no utilizable y se procede a la rectificación del inventario de la Corporación en los términos previstos en el artículo 20I del Reglamento de Bienes. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, pues este es el acuerdo que se trae al Pleno. Venía también dictaminado, como digo, por unanimidad. Si nadie quiere intervenir, pues pasamos al siguiente punto del orden del día y lo damos por aprobado por unanimidad. El punto número 7 es rectificación anual inventario de bienes. Señor secretario.
Sí, señor presidente, se da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio del día 29 del 5 del 2025, de rectificación anual del inventario, por el que se dictaminó y se propuso este Pleno la adopción del siguiente acuerdo, que es proponer al Pleno la rectificación del inventario de derechos de esta Diputación referida al 31 de diciembre de 2024 con altas, bajas y modificaciones que se contiene en el listado adjunto y cuyo resumen es el siguiente. Pues un importe de inventario a 31 de diciembre de 2023 de 349.416.968,47 millones de euros. Altas, bajas, las altas producidas suponen 3.019.096,53 y las bajas 84.090. Bueno, el resultado del inventario a 31 de diciembre de 2024 es 356.009.469,13 euros. En cuanto a las altas, pues se han producido modificaciones en 12 vías rústicas, en carreteras, en solares no hay alteraciones, en fincas rústicas y terrenos hay 6 altas y 24 modificaciones, en edificios y otras construcciones hay 3 modificaciones, en fincas rústicas y terrenos de maniales hay 9 altas y 1 baja, en 18 edificios y otras construcciones destinadas a uso público pues tenemos un alta, en derechos reales no hay alteraciones, en bienes muebles de carácter histórico artístico hay un alta, en valores mobiliarios hay 3 altas, en vehículos hay 7 altas, 3 bajas y 1 modificación, en mobiliario y en seres no hay alteraciones, en maquinaria hay 3 altas y 1 baja, en bienes inventariables hay 1 modificación, total pues son 30 altas, 5 bajas y 39 modificaciones, y en segundo lugar pues lo que se hace es se remite copia de la rectificación del inventario pues a la comunidad autónoma como establece el reglamento de bienes. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, pues lo vimos el informe que pasó la jefa de Patrimonio el otro día en la Comisión de Hacienda, Gestión Económica y Control de Cuentas y Patrimonio. Es pues todo el listado que aparece en el expediente de altas, bajas y modificaciones producidas en los términos que ha narrado el señor secretario. Así que, bueno, venía dictaminado por unanimidad. También es un documento que resumen de todo lo que se ha hecho durante el año, un documento técnico. No sé si hay, señor Eduardo, no sé si hay alguien que nada, pues lo damos por aprobado por unanimidad. Y pasamos al punto 8 del orden del día, que es el recurso de reposición contra acuerdo de aprobación definitiva del Plan Diputación 2025-2026. Señor secretario. Sí, señor presidente, se da cuenta del dictamen de la Comisión de Planes Provinciales celebrada el día 29 del 5 del 2025, en el que se expuso que en sesión plenaria celebrada el día 4 de abril del 2025 la Diputación aprobó definitivamente el Plan de Diputación 2025-2026. En dicho plan, además de las obras que se contemplaba, se incluía una obra, la 103, que era la ampliación de la pista del aeródromo provincial. El plan definitivamente aprobado se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, el número 42 de 11 de abril, y con fecha 25 de abril del 2025, don Isaías Pérez Gallardo y doña Julia García Rebollar presentaron conjuntamente un recurso de reposición contra el acuerdo de 4 de abril citado, en el que consideraban no ajustada a derecho la inclusión en el plan de la citada obra y solicitaban que sea expulsada del plan con todas las consecuencias, especialmente las previstas en el artículo 94 del Real Decreto Legislativo, que es la relacionada con la declaración implícita de utilidad pública y necesidad de ocupación de los terrenos. Con fecha 20 de mayo del 2025 se emitió un informe por la Vicesecretaría de esta Diputación Provincial, en la que, por las razones que en el informe se exponían, pues se consideraba que no tenían legitimación para interponer este recurso, y además había también razones de fondo para hacerlo. De acuerdo con este informe, se sometió a dictamen de comisión informativa y se propuso a este Pleno inadmitir el recurso interpuesto por don Isaías Pérez Gallardo y doña Julia García Rebollar contra el acuerdo plenario de 4 de abril del 2025, por el que la Diputación aprobó definitivamente el Plan Provincial 2025-2026 por falta de legitimación de los recurrentes, dado que la aprobación definitiva del plan no les produce un perjuicio efectivo. Y, en segundo lugar, notificar el acuerdo a los recurrentes. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, pues
teníamos este recurso, tenemos el informe emitido por el vicesecretario en el que nos dice que el recurso debe ser inadmitido por las causas que acaba de leer. Se sometió a votación y venía por la Comisión de Planes Provinciales con la abstención del PSOE y los votos a favor del Partido Popular y de Vox. No sé si alguien quiere intervenir. La portavoz del PSOE, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, señor Serrano. Efectivamente, el Grupo Socialista se abstuvo en la comisión en este punto porque pretendíamos analizar de la manera más exhaustiva posible lo que era el informe del vicesecretario y las consecuencias que pudiera tener nuestra decisión en este punto. Efectivamente, consideramos que hay un error en el planteamiento, tal y como decía el vicesecretario, y que no es este el punto en el que se debería de recurrir. Sería, en todo caso, la declaración de utilidad pública o la necesidad de ocupación de terrenos, pero desde luego no este plan provincial. Coincidimos en que existe esa falta de legitimación porque en realidad se hace como un recurso en abstracto. Y entonces entendemos que formalmente es prácticamente imposible que pueda prosperar. Habría que analizar más en profundidad sobre el fondo del recurso. Ahí ya veremos, en el momento que se produzca, si se produce, la posibilidad de que pueda prosperar esta inquietud que tienen esos propietarios en relación al expediente que estamos tramitando y si en los momentos en que se vayan dando más pasos se producen también este tipo de recursos. La posición del Grupo Socialista en relación con lo que es el proyecto se mantiene. Apoyamos este proyecto, no queremos poner palos en las ruedas, pero estamos viendo y al final, lamentablemente, y digo lamentablemente, el tiempo nos viene dando la razón en que si la planificación no es adecuada, no reducimos tiempos, no ejecutamos con mayor celeridad los proyectos y además, especialmente en este tema de los terrenos, ya sabe usted y sabe el equipo de Gobierno que no hemos estado de acuerdo en cómo se ha llevado, pues desde luego lo que estamos viendo es que se producen retrasos y más retrasos. Y lo que vemos es que pese a que hoy inadmitamos este recurso, ya se nos advierte de alguna manera que la intencionalidad de estos particulares va a ser la de recurrir cada uno de los pasos que vayamos dando, lo cual en el mejor de los casos volverá a tener retrasos y en el peor incluso nos puede paralizar algún procedimiento. Con lo cual lo que vemos es que este proyecto lamentablemente vuelve a sufrir nuevos contratiempos. Por eso el Grupo Socialista en este momento y en este punto del orden del día va a cambiar el sentido de su voto, va a aprobar la inadmisión de ese recurso, pero sí estemos alertas a qué es lo que va pasando, demos los pasos bien en firmes, porque desde luego si no será muy difícil que este proyecto salga adelante. Desde luego el Grupo Socialista apoya, como hemos dicho, cualquier proyecto que pueda traer desarrollo a nuestra provincia, pero desde luego si no lo hacemos de la manera adecuada nos encontraremos con que estamos invirtiendo mucho dinero en un proyecto que no sabemos cuándo va a llegar a su fin y si en el momento en que llegue a su fin va a poder cumplir con los objetivos que nos planteábamos. Por el momento nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Yo sí leo el título, es Recurso de reposición contra acuerdo de aprobación definitiva del Plan Provincial 2025-2026. Mezclar otras cosas está bien, pero no es el punto del orden del día y al final usted lo que dice que van a cambiar es el voto de este punto. Porque luego ya nos vamos al proyecto de ATI, ¿no? El proyecto aeronáutico. El proyecto aeronáutico pues ha sufrido contratiempos y le puedo asegurar que la mayoría no motivados por esta Diputación ni por la persona que está trabajando al frente del proyecto, el que más incide, ¿no?, en el proyecto, que es el señor de Miguel. Ya le puedo asegurar que no es por causa de esta Diputación ni por causa del señor del Miguel, y tampoco voy a entrar aquí en las causas. Yo creo que los pasos que se han dado son bien firmes. Otra cosa es que, cambios en las competencias, cambios en otras cuestiones hayan ido retrasando el proyecto. Nadie dijo que este proyecto iba a ser fácil. Yo creo que cuando ustedes gobernaban, que plantearon este proyecto también con el señor de Miguel, entonces en el equipo de gobierno, creo que todos los grupos lo acogimos con ilusión, porque es un proyecto que entendíamos y seguimos entendiendo que es muy bueno para la provincia.
todos los grupos se pusieron a sumar en aquel momento y, bueno, pues yo espero que sigamos así, que esto sea una realidad y realmente, personalmente, sigo teniendo la misma convicción que tenía en un principio, es decir, como gran proyecto no es fácil, pero como gran proyecto va a ser un proyecto que va a ser un revulsivo para nuestra provincia. Ahora mismo tenemos el nuevo gestor que está, bueno, se tiene que producir ese cambio, veremos a ver quién lo aprueba, si lo tiene que aprobar AESA o lo tiene que aprobar la Junta, pero realmente sabemos que hay empresas esperando para poder iniciar aquí la actividad y por eso digo, ya veremos a futuro si se producen recursos, lógicamente, a los pasos que da una administración pública, todo el que se sienta de alguna forma dañado, pues puede recurrir, con lo cual tampoco nos vamos a aventurar, pues parece ser que estos señores desde el principio no, y estamos hablando de unas parcelas en extensión muy pequeñas, pero desde el principio pues ellos no contemplaron la posibilidad de venderlas o de alguna forma llegar a un acuerdo con la Diputación y la Diputación, pues como administración, tiene unos recursos que los puede ejercitar y luego cualquiera podrá recurrir, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seguir el procedimiento, vamos a desear que el plan Diputación no se paralice, pero que también el proyecto aeronáutico continúe y en eso vamos a seguir trabajando con todas nuestras fuerzas. Así que, por mi parte, nada, tiene usted la palabra. De manera muy breve, no es que esta portavoz haya pretendido mezclar temas. Efectivamente, es el recurso de reposición contra el acuerdo definitivo del plan provincial y no es que haya pretendido. Si damos lectura al recurso y damos lectura al informe del vicesecretario y por clarificar, evidentemente no se recurre el plan provincial por dos particulares por las obras que se han incluido en nuestros municipios, sino es por la inclusión de una obra en el aeroparque. O sea, no era intención mezclar, sino clarificar. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Pues queda clarificado y así lo entendemos todos. Pues, bueno, ha manifestado el Grupo Socialista su intención de cambio de voto, con lo cual, si el señor Álvarez no lo cambia, se aprueba por unanimidad. Espero que los del PP no lo cambien y se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Pues intervenga usted si quiere intervenir. A buenas horas. Mira, bien, hay que darle un poco de descanso al señor de Miguel. Bien, pues pasamos al plan Carreteras 2025. Tiene la palabra la señora Jiménez, antes de que decida no darle la palabra. Bueno, menos mal que me la ha dado. Gracias, señor presidente. Hoy traemos a este pleno... No, lo voy a leer yo. Hoy le quito yo la palabra al señor secretario. Hoy traemos a este pleno un plan de carreteras ambicioso, realista y necesario para la provincia de Soria. Procedo a leer el dictamen emitido por la Comisión de Obras Públicas e Infraestructuras de fecha 16 de mayo del 2025, en el que la Comisión aprueba el plan de carreteras con 7 votos a favor entre Partido Popular y Vox y 4 abstenciones del Partido Socialista. El plan de carreteras contiene un presupuesto de 7 millones de euros y 12 carreteras, que voy a proceder a leerlas. La primera carretera es Cuñas de Ensanche y refuerzo del Firme por la estación de Berlanga a Aguilera, 4 kilómetros 100 metros, con una valoración estimada de 749.000 euros. La carretera número 2, Cuñas de Ensanche y Riegos Vicapa y Sellado, en Garrocha del Obispo, con 4 kilómetros 270 metros, con un presupuesto de 390.000 euros. La tercera carretera es Cuñas de Ensanche y refuerzo del Firme, en la carretera de Utrilla, que son 7 kilómetros 270 metros y con un presupuesto de 1.273.600 euros. La cuarta carretera, Cuñas de Ensanche y Riegos Vicapa y Sellado,
en Almajano por Aldehuela de Pereáñez, con 6 kilómetros, 300 metros y con una valoración estimada de 575.000 euros. La número 5 son Cuñas de Ensanche, Riegos Bicapa y Sellado en Aldea La Fuente, en Gómara por Paredes Roya. Son 9 kilómetros, 710 metros y contiene una valoración de 810.600 euros. La sexta carretera, Cuñas de Ensánchez y Riegos Bicapa y Sellado, en la carretera de Baltajeros, que son 3 kilómetros 900 metros, con un importe de 350.000 euros. La séptima, Cuñas de Ensanche y Riegos Bicapa, Sellado, en Las Fraguas, con 3 kilómetros y medio, con un presupuesto de 280.000 euros. La número 8, Cuñas de Ensanche y Refuerzo del Firme, que sería la segunda fase de tejado a Anolay, con 3 kilómetros 900 metros y un valor de 624.000 euros. La número 9, Cuñas de Ensanche y Riegos Bicapa y Sellado, en el tramo de Borovia a Ciria, con 7 kilómetros 270 metros, con un valor estimado de 720.600 euros. La carretera número 10, Cuñas de Ensanche y Riegos Bicapa y Sellado, de Talbeila en Cubilla, que son 4 kilómetros 650 metros, con un presupuesto de 424.700 euros. La número 11, Cuñas de Ensanche y Refuerzo del Firme, entre Matamala de Almazán a Santa María del Prado. Son 2 kilómetros 320 metros y con un presupuesto de 371.200 euros. La número 12 y la última serían Cuñas de Ensanche y Riegos Bicapa y Sellado desde Fuentelmorge a Cañamaque. Son 4 kilómetros 800 metros con un valor de 431.300 euros. En total son 62 kilómetros de carreteras. Las bajas producidas en la contratación de las obras del plan serán destinadas a la financiación de las obras en reserva por el orden establecido. Son 6 carreteras, que son la primera, Cuñas de Ensanche y Refuerzo del Firme, en el tramo que sería la tercera fase de tejado a Anolay, con 3 kilómetros 680 metros y con un valor de 588.800 euros. La segunda, Refuerzo del Firme, en la carretera de Almajano por Aldehuela de Pereáñez, que serían 6 kilómetros 300 metros con una valoración de 756.000 euros. La tercera carretera sería el Refuerzo del Firme en la Garrocha del Obispo, con 4 kilómetros 270 metros y con un presupuesto de 533.750 euros. La número 4 sería el Refuerzo del Firme en Baltajeros, que serían 3 kilómetros 900 metros con un importe de 546.000 euros. La 5 sería el Refuerzo del Firme de Talbeila a Cubilla, 3 kilómetros 900 metros con un presupuesto de 487.500 euros. Y la sexta y última sería el Refuerzo del Firme en la carretera de Borovia a Ciria, que serían 7 kilómetros 270 metros con un presupuesto de 872.400 euros. Este plan de carreteras, que mantiene los criterios de elaboración de los técnicos del Departamento de Vías y Obras, el cual aprovecho a felicitar a los técnicos y a los vigilantes de carreteras, a todos por estar comprometidos con esta casa y por su trabajo y por su dedicación. Tenemos a todo un departamento velando por la seguridad de nuestras carreteras. El plan de carreteras contiene un presupuesto de 7 millones de euros que ha sido incrementado en estos últimos años, y si sumamos los 3 millones presupuestados en la partida de mejoras de vías y obras, cuenta con un total de 10 millones de euros que se ejecutarán en nuestra red de carreteras. Contempla 12 carreteras, como he leído, y todas ellas necesitan cuñas de ensanche y refuerzo del firme en un total de 62 kilómetros, que tienen como único objetivo seguir mejorando la red viaria provincial, vertebrando el territorio, garantizando la seguridad y la conectividad de nuestros vecinos, independientemente del pueblo en el que vivan. Una red de 1.900 kilómetros y un total de 296 carreteras. Una extensa provincia
que la climatología tampoco nos ayuda y es un esfuerzo importante el que realiza la Diputación Provincial de Soria y que todas las administraciones tendrían que saber que la Diputación hace un esfuerzo muy grande, que estira al máximo su presupuesto para poder mantener tantos kilómetros en buenas condiciones. Todas las administraciones tendrían que verlo, valorarlo y apoyarlo. Y, presidente, me gustaría que este plan 2025 contara con todo el respaldo unánime de todos los grupos. Esta es mi primera intervención. Gracias. Muy bien, pues vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a empezar la ronda. Don Eduardo, portavoz de Vox, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, Vox votó en comisión a favor del plan de carreteras. Lógicamente es una de las acciones más importantes que tiene los presupuestos en la provincia y después de haberme entrevistado con los responsables del departamento, pues he sido consciente de la importancia que tiene para el desarrollo social y económico de la provincia. Esa fue básicamente la razón por la cual voté a favor. Quiero hacer resaltar la importancia de un dato: 130.000 euros un kilómetro. Eso da una idea del esfuerzo que significa tener una red como la de Soria en condiciones. Y, claro, con las cosas de comer no se puede jugar. Eso es todo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Eduardo. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Pérez. Pues muchas gracias de nuevo, señor Serrano. Desde luego entendemos la importancia de este plan y durante muchos años hemos ido hablando todos los grupos en nuestras intervenciones de la importancia del día en que se aprueba el plan de carreteras para todos nuestros municipios, que junto con el de los planes provinciales suelen ser de los más esperados por parte de los ayuntamientos. Conocemos el trabajo que se está haciendo por parte de la Diputación Provincial, evidentemente, a lo largo de todos estos años, por mantener, conservar y mejorar esa red viaria tan extensa que efectivamente vertebra nuestro territorio. Sabemos de las dificultades, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, de las dificultades en expedientes que son especialmente largos y tediosos, que además vienen como a mitad del año habitualmente, rondando el mes de mayo. Hay que aprobar los proyectos, hay que licitar, plataformas, etcétera, etcétera, y muchas veces para cuando llega el momento de ejecutar físicamente la obra, pues evidentemente la climatología es adversa. Eso nos ha llevado durante prácticamente todos los tiempos de la ejecución del plan a que esa ejecución se retardase en el marco temporal. Pero no es menos cierto que tenemos una planificación, una clasificación de las carreteras que data de 2011, lo decíamos ya en el pleno del año pasado, que además el 6 de agosto de 2020 se planificó un marco temporal para los años 20-24 en la que se preveía una inversión de 26,6 millones de euros para un total de 35 actuaciones, que también iban ordenadas y clasificadas y que también tenían un orden prelado. Y somos también conscientes de que la pasada anualidad, en la aprobación de este plan, ya les decíamos y les invitábamos, les brindábamos nuestro apoyo para trabajar de manera conjunta y replantearnos cuál era el orden que teníamos que seguir, que si había que alterar algún orden de las reservas habría que hacerlo, pero que desde luego tendríamos que hacer un planteamiento con un ámbito temporal más amplio que nos permitiera, conociendo la idiosincrasia de nuestra provincia y además las particularidades que van saliendo, una escuela que se abre, ese tipo de cuestiones, pues ir adaptándonos a esas circunstancias. ¿Qué ha sucedido este año? Pues que evidentemente se vuelven a producir retrasos y empezamos ya en la aprobación del plan. En el pleno pasado me decía señor de Miguel en una de mis intervenciones que no entendía por qué hablaba del plan de carreteras, pues porque habitualmente el mes de mayo es el mes de las carreteras en la Diputación, porque después de la modificación presupuestaria se suele aprobar, salvo los años de la pandemia, el 20 y el 21, que evidentemente no pudo venir en esas fechas, siempre venía en esa fecha, y este año ya vamos un mes más tarde. Pero no solamente es eso. No solamente es eso, sino que si nos ponemos a revisar las actuaciones que se pretenden aprobar en este plan, y ya le adelanto, señora Jiménez, que tendrá que convencernos mucho en su siguiente actuación, porque si no vamos a mantener nuestra abstención,
pues como decía, revisado el plan, vamos a aprobar una serie de obras que ha relatado muy bien la señora Jiménez, pero si revisamos el plan del 2024, ella decía, se hace un esfuerzo importante, se ha incrementado y lo estamos dotando con 7 millones de euros. El presupuesto es presupuesto. ¿Cuál es la realidad? Que del plan 2024, de esos 7 millones que se asignaron, cantidad adjudicada, carreteras que tienen una empresa encargada de tener que hacerlo, pues tenemos 2.560.000 euros. ¿A qué nos lleva eso? Pues a que si revisamos el plan de este año, las 12 carreteras que ha dicho, pues la carretera número 1 es una segunda parte de lo que preveíamos hacer en la carretera número 5 del año pasado. La número 2 coincide con otro tramito del número 6 que se preveía hacer y no se llegó y que se licitaron tarde. Pero es que ya si pasamos a la carretera número 3, es la carretera número 7 del plan, que debería de estar por lo menos con una empresa pendiente de hacerla. Si pasamos a la número 4, era la número 8, que también debería de tener una empresa y no tiene. Y si pasamos a la número 6, pues también era la número 10 en el anterior plan. Para que se me entienda, estamos haciendo trampas al solitario. En realidad decimos que invertimos 7 millones de euros, pero de los 7 que tenemos en caja solo nos gastamos 2,5 y el resto volvemos a decir que nos gastamos otros 7 cuando en realidad los billetes son los mismos, para entendernos. Con lo cual, se estira al máximo, bajo nuestro punto de vista no, se ejecuta muy poco. Ya no decimos que se ejecute tarde, es que aquí estamos viendo que ni siquiera se ejecuta. Y además hay obras, como eran 2 de ellas de las reservas, no me voy a estar a leerlas, pero las 2 últimas reservas sí se supone que el año pasado eran prioritarias y confiábamos en las bajas para hacerlas. Este año no aparecen ni en las titulares, por llamarlo de alguna manera, ni en las reservas, sino que directamente desaparecen. Con lo cual, entendemos que aprobar este plan sería hacernos trampas al solitario, entendemos que hay que hacer las inversiones, entendemos que no sirve con decir que el resto de administraciones conozcan el esfuerzo que hacemos, que deberían de conocerlo, si yo creo que lo conocen. Deberíamos de volver a incidir, como lo hacemos todos los años, en que aporten, que al final que lo conozcan está muy bien, pero necesitamos que todas las administraciones se mojen y metan dinero en nuestras carreteras, que mucha falta nos hace, a pesar de que cuando hemos tenido alguna ocasión la hayamos perdido. Por tanto, nuestra abstención es un toque de atención al equipo de gobierno, a ver si al año que viene es posible que las que decimos que vamos a hacer, al margen de que la climatología nos impida tenerlas terminadas, que al menos tengan una empresa encargada de hacer esas carreteras y no tengamos que ir repitiendo las mismas carreteras año tras año. Lo decíamos en otros proyectos, recuerdo el de Aguas Bravas, que al final presupuestamos y con el mismo presupuesto vamos repitiendo curso presupuestario. Evidentemente entendemos que hay que hacer inversiones, que necesitamos muchas inversiones, pero que cada retraso que tenemos es una oportunidad perdida para nuestro territorio y para nuestros vecinos, que ese objetivo de vertebrar cada retraso por falta de agilidad, pues al final perjudica a nuestros vecinos. Por lo tanto, piedra de toque y mantenemos la abstención. Pues muchas gracias, señora Pérez. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular en este punto, la señora Jiménez. Gracias, señor presidente. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer, darles las gracias, ¿no?, a Eduardo Álvarez por entender este plan provincial de carreteras. Y a la señora Esther Pérez, pues es cierto que una parte importante de esa inversión, más de 4 millones de euros, corresponde a las actuaciones previstas en el 2024. Esas obras no se han descartado ni se han olvidado, sino que ahora se incorporan con firmeza y con garantías de ejecución. ¿Por qué no se han ejecutado entonces? ¿Por qué no se ejecutaron entonces? Pues fundamentalmente por cuestiones técnicas y de planificación interna que impidieron poner en marcha a tiempo esos proyectos. Pero hoy no estamos aquí para mirar atrás, sino para mirar y garantizar que todas estas actuaciones salgan adelante este año, con los medios, con los recursos y la determinación necesaria por parte de nuestros trabajadores para que lleguen a nuestro territorio. Se trata, por tanto,
de un plan que no solo responde a las demandas actuales, sino que recupera compromisos adquiridos con los ayuntamientos y con los vecinos de muchos municipios que han estado esperando con paciencia a que esas carreteras se mejoren. Esta provincia necesita hechos y no excusas. Este plan es precisamente eso, una respuesta concreta y una apuesta decidida por el medio rural y una inversión que va a llegar a 12 carreteras de la provincia. Lo importante no es la planificación, lo importante es que se van a ejecutar. Este plan no mira al pasado, sino al futuro, y lo que hace es una inversión muy alta que va a llegar por fin a muchas localidades que las están esperando. Todos hemos aprovechado el Departamento de Vías y Obras, que ha funcionado siempre como un reloj y contrarreloj, y les hemos metido mucha presión, porque partimos con los 5 meses de desventaja frente a cualquier otro proyecto de esta casa, porque el plan siempre va a remanentes. Es verdad que tenemos un retraso, que este año el retraso del plan de carreteras es porque llevamos varios años intentando solucionar el problema del cierre del ejercicio, con los programas de esta casa a día de hoy o a fecha de hoy es imposible. No podemos agotar los plazos de cierres mientras que el presupuesto de esta casa se siga aprobando los últimos días del año. Es imposible si no adelantamos los plazos. Ustedes saben que sin el cierre del ejercicio no hay remanentes y sin remanentes no hay plan de carreteras. Este año, por plazo, no pudimos llevarlo al pleno del 2 de mayo porque los remanentes no se aprobaron, no entraron en vigor hasta el 9 de mayo. Además, aunque el 9 de mayo pudiéramos haber hecho, no habíamos podido hacer un pleno, ya que no se había dictaminado en la Comisión de Vías. Con lo cual, el pleno o lo hubiéramos retrasado al 23 de mayo y que hubiéramos ganado 10 días. Pero todos estos plazos usted ya lo conoce, porque lleva ya muchos años en esta casa. Y lo único en lo que estoy de acuerdo al 100% con usted es que el plan de carreteras, para poder realizar los proyectos, las obras y ejecutarlo, no podemos aprobar los presupuestos tan tarde y aprobar la primera modificación tan tarde. Pero los cambios son duros y aceptar las costumbres son duros de aceptar y las costumbres de esta casa son difíciles de cambiar. En el 2018 y en el 2021 también se aprobó el plan de carreteras en junio y no pasó nada, las carreteras se hicieron. Aquí estamos para aportar soluciones y en este tema que nos preocupa tanto a todos, tanto a políticos, técnicos, contratistas y alcaldes. Le explico que este año se han metido 6 obras de reserva que son como si fueran la segunda fase para dejarlas acabadas, para intentar ganar tiempo, ya que los proyectos ya están aprobados. Fíjese si somos ágiles, que hace 2 meses la alcaldesa de Ciria y el alcalde de Borovia vinieron a mi despacho sin cita y les atendí. Los dos me dijeron que a ver cuándo podíamos arreglar la carretera de Ciria a Borovia, que estaba en malas condiciones. Yo al día siguiente cogí al vigilante de carretera y fuimos a ver esa carretera. ¿Dónde está esa carretera? Pues hoy esa carretera viene a la aprobación de este plan provincial. Con lo cual, es verdad que unas veces se avanza y otras veces se retrasa. ¿Por qué? Porque al final es un plan vivo. Lo que vamos a aprobar es un documento que contiene 12 carreteras y otras 6 en reserva. ¿Está usted de acuerdo con las 12 carreteras o no está de acuerdo porque hemos venido tarde para aprobarlas? Es que no me ha quedado claro, por eso le pregunto. En la comisión no hubo ninguna propuesta ni ninguna solicitud. Entendíamos que si no vienen con propuestas, están ustedes de acuerdo con todas las carreteras que vienen aquí, tanto las 12 como las 6 que vienen en reserva. Yo he ido a ver las carreteras con los vigilantes y usted sabe perfectamente que al final son cuestiones técnicas que se revisan no solo estas 12, sino otras 20. Ojalá pudiéramos llevar hoy 20 carreteras a aprobar al plan provincial, pero económicamente no es posible.
Pero es verdad que si los documentos técnicos con los vigilantes, con el jefe de carreteras, sabemos que al final es una valoración que lo único que viene es a la Comisión de Vías y Obras. Entonces, yo le vuelvo a preguntar, ¿está usted de acuerdo con las 12 carreteras y las 6 de reserva o solo no está de acuerdo con los plazos y con el retraso que lleva esas carreteras que he aceptado mi culpa? Pues yo creo que este año, el año pasado, hace 2 años, usted en el Pleno dijo que aprobaría los documentos técnicos, que en el 2022 no podía aprobar porque no era un documento técnico el que habíamos traído. Este año yo le traigo un documento técnico con 12 carreteras y 6 en reserva. Entonces, espero haberle podido convencer para que me las apruebe a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez. No sé si quiere intervenir el portavoz de Vox. Pues, señora Álvarez, no. Señora Pérez, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, señor Serrano. Pues, señora Jiménez, no solamente no lo ha mejorado, sino que lo ha empeorado. No solamente lo ha mejorado, lo ha empeorado. La responsabilidad de mi grupo va a mantener la abstención, pero vamos, después de su intervención, sería prácticamente para cambiar el sentido del voto. Porque, para empezar, me ha dado la razón en prácticamente todos mis planteamientos. Después de felicitar, sí, claro, entonces ese es el problema, que me ha dado la razón. Después de felicitar a los técnicos, viene a escudarse. Y sí, me quedo con lo suyo, hechos y no excusas. No se ha descartado ninguna, no se ha olvidado, pero son cuestiones técnicas. Cuando las cosas no salen en esta casa, siempre son cuestiones técnicas y culpa de los técnicos de esta casa. Señora Jiménez, usted lo sabe. ¿Qué sería de esta casa sin los técnicos? Claro, lo que pasa es que cuando no tiene quien le eche flores, se las echa usted misma. Pero se echa las flores y la culpa. Porque usted ha sido tan ágil que trae un documento técnico, pero usted recibió a un alcalde, usted fue, usted. Y luego, usted. Y luego dice que le afeó su culpa. Está reconociéndolo. Claro, y me dice que si las cuestiones de esta casa, las tradiciones son difíciles de cambiar, ha habido quien ha querido cambiarlas y las ha cambiado. Claro, es que usted dice que los problemas del cierre del ejercicio, hubo un año, por cierto, con un presidente del Partido Popular, por aquel entonces, en que el plan de carreteras se aprobó en enero, condicionado a que posteriormente hubiera dotación presupuestaria. Revíselo, señora Jiménez, que usted dice que conoce la casa y estas cosas tendría que mirarlas. Y que no quiere mirar a pasado y que mira a futuro. Ese es el problema, que nosotros miramos a futuro y que si seguimos con la gestión que llevan ustedes actualmente, que hoy usted hace alarde que compromiso, hechos claros y estas carreteras se van a hacer, si eso también nos lo dijo en el pleno pasado, cuando también aprobábamos el plan del 24, si es que nosotros claro que confiábamos que se iban a hacer. ¿Cómo no vamos a confiar? Pero es que es más, conocemos todos lo que está sucediendo, conocemos los incrementos de precios, por eso en algunas carreteras ha habido que hacerlas parcialmente. Lo de que hay que hacer cuñas y ensanche y refuerzo después también lo conocemos todos, señora Jiménez, no es una cosa que no sea nueva. Pero claro, después de que conocemos todas estas cuestiones que suceden en las carreteras, también conocemos que decir hoy que es que hemos metido ya las bajas y que confiamos en las bajas, pues es ser demasiado optimista o querer ser muy tendencioso en las afirmaciones, porque usted conoce que las bajas últimamente precisamente no son como para tirar cohetes y hacer alarde de las bajas. Pero es que además me está diciendo que confía en hacer las 12 carreteras más las que vienen, las 6 de reserva del Plan 25, cuando han sido ustedes incapaces de, como digo, sacar adelante ni siquiera las del Plan 24 y sus reservas confiando en las bajas. Con lo cual, lo de confiar en las bajas, creo que de nuevo es querer hacernos trampas o querer que alguien confíe en eso. Que recupera un compromiso. Claro, es que el compromiso de esta casa, señora Jiménez, ha existido siempre, con gobiernos del Partido Popular y con gobiernos del Partido Socialista. Siempre ha existido ese compromiso y es algo que tenemos que tener claro. Es que parece que hubiera habido otros presidentes que no hubieran tenido compromiso con la vertebración de nuestro territorio y con el plan de carreteras. Pues, señora Jiménez, lamento decirle que sí. No solamente el gobierno del Partido Socialista, muchos gobiernos antes del Partido Popular. Pero claro, como usted
personaliza en usted toda la gestión, pues a lo mejor es que hasta que usted no llegó a esta casa no se hacían carreteras o algo así. Y claro, me habla de reloj, sí, reloj de los técnicos, que tratan de adelantarse, que tratan de tener proyectos redactados, que para cuando usted va a ver una carretera, seguramente nuestros vigilantes y nuestros técnicos la han visto 7 veces, con lo cual el trabajo de los técnicos de reloj, puntualidad británica, incluso adelantado. El reloj que está retrasado es el de su equipo de gobierno, señora Jiménez. Ese es el reloj que está retrasado. Entonces, claro, que clarifique si estoy de acuerdo o no. Mire, se podía haber evitado la pregunta en la mitad del planteamiento, porque ya le dijimos el año pasado desde mi grupo que estábamos de acuerdo con estas carreteras. ¿Qué pasa? Que no creo que las cosas haya que repetirlas tantas veces. Si el año pasado le dijimos que estábamos de acuerdo con las carreteras, estamos de acuerdo con las carreteras, se lo clarifico. Claro que estamos de acuerdo con las carreteras. Con lo que no estamos de acuerdo es que sean las mismas carreteras todos los años. Las mismas todos los años, se lo estoy explicando. Y que usted diga que mete 7 millones en presupuesto y ejecute 2,5. Y el resto los volvemos a meter porque, como le decía, es el mismo dinerito, no cambia. Con lo cual, compromiso firme e inversión firme, señora Jiménez, no. No. Sencillamente no. Agilidad, si usted considera que eso es ágil y que la culpa es del programa de contabilidad, del cierre del ejercicio, de la tramitación de los proyectos y que el equipo de gobierno no tiene nada que ver en esto, pues mire, tampoco. Tampoco. Porque usted lo conoce perfectamente cómo funciona el Departamento de Vías y Obras. Lo conoce perfectamente. Y claro, me pregunta hoy si estamos de acuerdo o no con las carreteras, pero es que se lo decía en mi primera intervención. El año pasado, por cuestiones que no vienen al caso, el técnico no compareció en la comisión. Usted se comprometió a hacer otra comisión para que nosotros pudiéramos tener conocimiento de qué es lo que se estaba haciendo. Nosotros le ofrecimos, vamos a sentarnos, vamos a ver con los técnicos qué es lo que hay que hacer. ¿Y qué ha pasado? Pues que desde el 26 de abril del 2024 usted se ha acordado de que tenía que convocar la comisión cuando dijo, ahí va, que hay que aprobar el plan de carreteras, que habrá que dictaminarlo en la comisión, vamos a convocar. Porque no se ha acordado de darle ni parte ni arte al resto de los grupos en todo un año. Con lo cual, sí, mi grupo se preocupa, se ocupa. Cuando tiene un problema, habla con el departamento. Por cierto, con la misma agilidad que usted, en el instante se nos atiende. Y con la misma agilidad, cuando vemos un problema en una carretera, llamamos al departamento y lo comunicamos. Nos han trasladado o hemos visto este problema y con la misma agilidad se nos atiende. Entonces, hechos y no excusas. No pueden excusarse siempre en que los problemas son de los técnicos. Creo que esto ya es muy manido y es que además es falso. Con lo cual, un poquito de autocrítica, se lo decía, llamada de atención para que las cosas funcionen mejor. Si las cosas funcionan mejor, ojalá nos podamos sentar con los técnicos, analizar la situación actual, replantear todas esas carreteras que se nos han ido perdiendo, como le decía, del documento que ustedes mismos plantearon allá por el 2020, con actuaciones que unas han ido ejecutándose, pero que otras han ido quedando retrasadas, ver ese retraso si viene porque ha habido que priorizar otras, cuáles son las causas, y los técnicos nos lo expliquen. Pero no puede decir usted, yo le traigo un documento técnico, cuando le traigo el técnico me vale, cuando le traigo el político me vale. Ay, señora Jiménez, no todo vale, no vale mezclar todo para que al final el darle la vuelta a alguien se crea que es que lleva razón. Las cosas son como son. Las obras del Plan 24 no están ejecutadas y repiten de nuevo curso presupuestario. Vuelven a aparecer en el Plan 25. La realidad es así de tozuda, solo hay que leerse el plan. Es bastante sencillo. Con lo cual, señora Jiménez, como le digo, revisen su reloj, el suyo como equipo de gobierno, que el de los técnicos está perfectamente equilibrado. Mantenemos la abstención. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Tiene la palabra la señora Jiménez. Gracias, señor presidente. Bueno, pues yo el reloj sí que lo llevo siempre encima. Y yo le puedo asegurar que llevo 2 años intentando y este año me voy a concienciar y voy a poner todo mi empeño para aprobar los presupuestos antes de diciembre, porque no quiero llegar al 30 de diciembre con los presupuestos y que nos vuelva a pasar que la modificación se nos va otra vez al mes de abril y que el plan de carreteras otra vez tarde. Le puedo asegurar que tanto los técnicos como el grupo de gobierno vamos a poner todo
para que esos presupuestos se cierren antes de tiempo. Me dice que las carreteras, ya se lo he explicado y ya le he dicho que sí que era cierto que este año traíamos 7 carreteras del plan anterior y le he explicado por qué. Pero también usted no ha dicho, o lo ha omitido, que claro, que las carreteras nuevas, esas le dan igual. Es que todavía ni en la comisión me quedó claro si estabais a favor de meter esas nuevas y ahora en el Pleno me sigue sin quedar claro si están de acuerdo con meter estas carreteras. ¿Por qué? Porque usted solo tenía el mismo discurso, es meterse con el tiempo. Y es verdad, lo acepto. Pero yo solo le preguntaba, ¿está usted de acuerdo con este documento? ¿Está usted de acuerdo con estas carreteras? ¿Está usted de acuerdo con las carreteras que vamos a aprobar nuevas este año? No, es que no me ha quedado claro. Soy cabezona. En la comisión no hubo ninguna propuesta. Me da igual hacer la comisión en septiembre que en octubre si no voy a obtener resultado. En la comisión no hubo ninguna propuesta ni ninguna carretera. O sea, de todo el plan que se planteó no hubo nada. Es más, el secretario y yo estuvimos hablando antes de la comisión a ver qué fecha podíamos poner, porque los dos, por problemas privados, íbamos justos de fechas, a ver qué fecha poníamos para una segunda comisión. Y resulta que es que no nos disteis opción. No nos disteis opción porque solo dijisteis que os absteníais, pero no hicisteis ninguna propuesta. Sí, ya, pues eso, entonces se contradice. Si es una propuesta técnica, ¿por qué no la aprueba? ¿Por qué no la ejecutó? Claro, y ya le he explicado el porqué. Pero que es que hoy lo que vamos a votar aquí es este documento. Entonces es una cosa política, no es una cosa ni de los técnicos de esta casa, ni de las carreteras de esta provincia, es una cosa política, por la que se abstiene, que está en su derecho, lógicamente. Yo no lo entiendo, no entiendo su postura, pero sigo pensando que es un documento técnico, que está muy trabajado y que me gustaría acabar mi intervención dando las gracias a todos mis compañeros de la comisión y muy especialmente quiero reconocer la dedicación de Nemesio, un profesional que lleva muchos años al servicio de esta Diputación, de esta provincia y que ha demostrado siempre su gran implicación y su conocimiento profundo del territorio. Su experiencia, su esfuerzo, como el de todo su equipo, son una garantía para que estos planes, año tras año, se conviertan en una realidad y porque ese será el último plan que vendrá firmado como jefe de servicio, porque en febrero cumple ya los 70 años y se jubilará. Así que, mil gracias a Nemesio. Ya veremos. Ya veremos. No, yo de verdad llevo 6 años trabajando con él y para mí ha sido un placer y un lujo trabajar con él. Así que yo ya termino. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues muchas gracias, señora Jiménez. Agradecer a todos el trabajo. Vamos a someterlo a votación. A mí sí que me gustaría que cuando alguien intervenga solamente la persona que interviene y no intervenga también el que está al lado, porque el grado de satisfacción que veo al señor José Javier, porque va a la carretera de su pueblo, aquí no ha habido ninguna isla que se haya dejado en esos criterios técnicos. Si empezamos a hablar, igual alguien me podía explicar por qué a Liceras se le hizo, qué criterio técnico hubo para que aquella isla de Liceras se hiciera. En fin, son otros temas. Aquí hoy ha venido este documento, vamos a aprobarlo como ha venido. Es un documento que trabajado por los técnicos, con las vicisitudes que la vicepresidenta ha manifestado. Así que, bueno, yo creo como ya quedó debatido en comisión y hoy aquí vamos a someterlo a votación. Votos a favor de la aprobación. Abstenciones. Bien, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, dación de cuenta del informe de intervención de actualización del cumplimiento de objetivo de estabilidad, regla de gasto y límite de deuda del primer trimestre del año 2025. Señor secretario.
Sí, señor presidente, se da lectura también al dictamen emitido de la Comisión de Hacienda, Gestión Económica y Control de Cuentas y Patrimonio de 29 de mayo de 2025, donde se señala que se da cuenta del informe de intervención de fecha 30 de abril del 2025, en el que se analiza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto y límite de deuda en el primer trimestre de 2025. Se informa que los datos analizados se basan en estimaciones de la liquidación del presupuesto de 2025, por lo que no será hasta la liquidación cuando se trate de datos definitivos. En dicho informe se pone de manifiesto que, analizado el primer trimestre de 2025, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en base a las estimaciones de los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2025, de regla de gasto y de deuda pública, se observa que se cumplirían dichos objetivos. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, pues el Pleno queda enterado. Pasamos al siguiente punto, que es el reconocimiento extrajudicial de crédito 1-2025. Señor secretario. Sí, señor presidente. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión Económica y Control de Cuentas y Patrimonio de 29 de mayo del 2025, que dice que visto el expediente de intervención 5.149 de 2025 de reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2025, tramitado para el pago de 7 facturas que se encuentran pendientes de pago por parte de esta Diputación por un importe de 18.108,75 euros, IVA incluido, correspondientes al programa Soria con Vida. Visto el informe de intervención, en el que se indica que se trata de facturas que se quedaron pendientes de tramitar a 31 de diciembre del 2024 por falta de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto 2024, y teniendo en cuenta que en la modificación de créditos 2/2025 se habilitó crédito para ello, la única posibilidad de atender a dichos gastos que fueron realizados en el ejercicio anterior es el reconocimiento extrajudicial de créditos. Visto el informe de la Técnico de Reto Demográfico y Fondos Europeos, en el que se indica que los servicios se han prestado y se estima que procede a abonar las facturas, y también visto el informe de la Vicesecretaría de la Diputación, en el que se indica que, si bien no se ha seguido la tramitación adecuada para la contratación de los servicios, la interdicción del enriquecimiento injusto de esta Diputación, toda vez que los servicios se han realizado, obliga a abonar el importe. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 23.1e del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, Real Decreto Legislativo 781 del 86 y los artículos 26 y 60 Real Decreto 500 del 90, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título 6 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se propuso a este Pleno por parte de la Comisión adoptar el siguiente acuerdo, que es la aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2025 por importe de 18.108,75 euros, integrado por las siguientes facturas, reconociendo la obligación y ordenando el pago de las mismas. Pues una factura a Tatiana Ramos Ruiz de 1.012 euros, otra a Carlos Rubio Condado de 3.049,20, a Copiadoras Digitales de Soria 3.623,95, también a esta entidad 3.617,90, Autobuses Rubio Alonso 2.970 euros, a Teresa Tundidor Zarza 3.569,50 y a María Jesús Ferrer García 266,20 euros. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, pues como bien ha leído el señor secretario la relación de facturas y el importe, estamos hablando de una cantidad total de 18.108,75. Tengo aquí las facturas, pues son básicamente de trabajos realizados en ambientación lumínica del decorado de Soria con Vida, trofeos, 35 trofeos para los premiados en madera de metacrilato, serigrafiado para el mismo proyecto. Hay otra factura de gafas de realidad virtual, que fueron unos que luego se dieron como premios, esa que hacía alusión del secretario de 3.063, creo recordar. Hay otra de obsequios, de escolares, de bolígrafos, pendrive. Hay otra factura de visita de los escolares al evento Soria con Vida, es decir, del pago de los autobuses. Hay otra de la gestión de la campaña de comunicación digital del proyecto Soria con Vida. Y hay otra de la gestión de la campaña de comunicación digital Soria con Vida, gestión campaña de comunicación del proyecto Soria con Vida, Diputación Provincial de Soria, Universidad de Valladolid. Bueno, estas son las facturas que hablaba, y como bien ha dicho el secretario y aparece en el informe,
pues no había consignación presupuestaria y fue un evento que nos comunicó a última hora la la Universidad de Valladolid, que tenían que realizarlo, porque así estaba comprometido en este proyecto que venía subvencionado y que lo teníamos que realizar. Por lo tanto, se hicieron y, lógicamente, la Diputación, en el compromiso de tener que sufragar este gasto y la obligación de tener que hacer frente, pues tenemos que aprobar este reconocimiento extrajudicial de crédito y básicamente es esto, no hay nada más. Es facturas de, bueno, la más alta es de 3.600 euros, que es de máquinas copiadoras digitales, que son de los productos y premios que se les dieron a los participantes. Así que, por mi parte, nada más. No sé si algún grupo quiere intervenir. Muy bien, señor Eduardo, tiene usted la palabra, el portavoz de Vox. Muchas gracias, señor presidente. Bien, lo primero que hay que afirmar es que se ha cometido una irregularidad. La irregularidad no pierde la importancia por el hecho de que haya sido un gasto justificado y un gasto, además, involuntario realizado, dado que la Universidad de Valladolid tomó una decisión justamente a última hora, desconociendo o bien la problemática que nosotros tenemos para aprobar nuestros gastos, o sencillamente pues porque ni siquiera se lo plantearon. La segunda cosa que tengo que decir es que el proyecto Soria con Vida es un proyecto que se paga con fondos de la Unión Europea y todos sabemos la rigurosidad con la que estamos siendo contratados, o sea, estamos siendo controlados por Europa. La cuestión, entonces, se plantea no tanto en cómo lo hemos arreglado y si se produjo o no se produjo, sino en por qué ha ocurrido esto. Y cuando te planteas esta cuestión, llegas a la conclusión de que el convenio que hace unos años, o hace 1 o 2 años, creo recordar, se firmó con la Universidad de Valladolid, no estuvo redactado, digamos, que de una manera apropiada, en el sentido de que ellos eran los que, digamos, proponían los proyectos y los ejecutaban, mientras que era esta casa la que tenía que controlar el gasto. Digo esto porque en el proyecto estos gastos son gastos corrientes y los presupuestados simplemente han sido gastos de inversión. Nadie se planteó que un gasto de inversión puede llevar aparejados gastos corrientes. Eso es una pregunta. Y la segunda cuestión es si ya no hubo ya antecedentes a este respecto en casos anteriores con la Universidad de Valladolid, cosa que yo creo que sí había. Bien, una vez dicho esto, que es donde yo creo que está el kit de la cuestión, ¿se ha procedido a la corrección del problema? Yo creo que sí. Se separaron los departamentos de reto, fondos europeos de desarrollo, y digamos que todo el tema de la Universidad de Valladolid se ha retomado, se ha reorganizado, se ha reubicado y se le ha, digamos, que reasignado un nuevo nivel en la toma de decisiones a la Universidad de Valladolid, lo cual es, por otro lado, de agradecer. Eso significa que yo creo que, por lo tanto, para el futuro inmediato, yo creo que estos problemas ya no se van a poder repetir y, por lo tanto, un voto negativo tampoco sería un castigo excesivo, creo yo. Por lo tanto, reconociendo la irregularidad y que está mal hecho, tampoco puedo votar a favor. Es por ello que mi grupo en comisión y ahora aquí se ratifica en la abstención. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Álvarez. Tiene la palabra la portavoz del PSOE, señora Pérez. Pues muchas gracias, señor Serrano. Desde mi grupo conocemos que hay un convenio específico de colaboración con la Universidad de Valladolid para el desarrollo del proyecto específicamente Soria con Vida, que contó con una memoria justificativa y un informe jurídico allá por el mes de julio de 2024 y que en el marco de ese convenio específico para este proyecto entiendo que estamos hablando, porque me había despistado, señor
Señor Álvarez, desde mi grupo, muy fácil, pedimos las explicaciones. Hoy nos ha traído las facturas el señor Serrano, que el día de la comisión ya tuvimos ocasión de verlas. Teníamos alguna duda con alguna de ellas, de curiosidad, es decir, no de duda. Y lo que sí que nos abstuvimos en la comisión porque no es cierto que no se ha seguido la tramitación adecuada y que no es la primera vez que esto nos sucede en esta casa. Nos ha sucedido en alguna otra ocasión y desde luego no es lo deseable. Pero todavía es mucho menos deseable que quien ha prestado un servicio a esta casa no cobre el servicio. Por lo tanto, bajo esa premisa de servicio prestado, servicio pagado, mi grupo va a apoyar este reconocimiento extrajudicial de crédito para que esas empresas que nos han prestado los servicios puedan cobrar por el servicio que nos han prestado. Nada más y muchas gracias. Gracias. Voy a ver si algo de didáctica, porque yo también me he despistado y es que ha habido un momento que no sabía muy bien de lo que me estaba hablando el portavoz de Vox. A ver, nosotros teníamos un proyecto que es Soria con Vida, que teníamos un acuerdo con la Universidad de Valladolid, que esto se fue tramitando y que tiene, como todo el proyecto, un desarrollo. Lógicamente, hay una parte que no nos lo habían comentado, que es esta de la que estamos hablando, que es una cantidad no muy grande, de 18.000 euros, y que resulta que cuando nos lo comunican ya no tenemos tiempo material de meterlo en una modificación de crédito porque acaba el año. Y entonces esas facturas, como bien dice la portavoz del PSOE, hay que pagarlas. El otro día en la comisión explicamos, recuerdo que el Grupo Socialista preguntó por la factura de las gafas virtuales, creo recordar que qué se habían hecho con ellas, porque son unas gafas que luego se explicó que se estuvo trabajando con ellas y luego se les dio a los participantes como premio. Creo que esa era la duda que expresó el Partido Socialista. A partir de ahí, pues como no pudimos meterlo en una modificación de crédito y evidentemente por eso del que trabaja cobra, pues es un reconocimiento extrajudicial de crédito que no supone ninguna irregularidad. Porque claro, si usted aquí denuncia una irregularidad, antes de venir, imagino que habrá ido a denunciarla, porque es su obligación. Si hay una irregularidad, la tiene que denunciar. Cosa que hasta el momento me parece que es una palabra muy gruesa la que ha utilizado y espero que reflexione y por lo menos la retire, porque irregularidad no hay ninguna. Es un procedimiento que es habitual, que no es el que normalmente sí, porque hay muchas facturas o algunos pagos que se exceden de la partida presupuestaria que tenemos, que a lo mejor nos hemos quedado cortos en esa, pero evidentemente no podemos dejar de cumplir una obligación. Y eso hay que pagarlo y se hace mediante esta figura, que no es lo normal al uso, pues ya le digo que no, pero no me diga que es irregular. Y luego ya el resto de mezclar todo lo que nos ha metido, pues no corresponde a esto. Es decir, evidentemente estamos gestionando muchos fondos europeos, hemos gestionado muchos fondos con la Universidad de Valladolid. Yo siempre he reclamado el éxito de esa casi 20 millones de euros que conseguimos de fondos europeos gestionados y trabajando con la Universidad de Valladolid, pero también hemos hablado que esta Diputación, pues de no tener un departamento de reto, de no tener unos medios, hemos ido trabajando y hemos ido contando con ellos y ahora, pues hay muchos trabajos que se hacen directamente desde esta Diputación con apoyo no solo de la Universidad de Valladolid, sino de otros técnicos y de otras empresas que técnicamente se dedican a esto. Pero es que ha dicho irregularidades, insisto. Y por favor le pido que eso lo corrija o lo denuncie, una de dos, porque si sigue insistiendo que hay irregularidades, pues tendrá que denunciarlo. Por lo demás, ya lo he explicado, son facturas de muy pequeñas, fotocopias para el proyecto, viaje para llevar a los niños en autobús, todo referido a este proyecto Soria con Vida, que cuando nos dijeron que teníamos que ejecutar esa parte que se había quedado por parte de la Universidad de Valladolid y que nos correspondía a nosotros, pues no aparecía, no estaba en el proyecto de presupuestos y hay que pagarlo, nada más. En esta
Diputación, como usted sabe, no hay facturas en el cajón, no hay facturas pendientes. La claridad con que los técnicos en las correspondientes comisiones tratan y exponen la documentación, la ve usted. El otro día nos decía, y creo que es una cosa que nos ha pasado no solo a usted, a todos los que hemos llegado aquí por primera vez, de ver la cantidad de trabajo que se hace en esta Diputación, que muchas veces desde fuera se desconoce. Y yo le digo que a mí también me pasó conocerlo de primera mano, pero realmente todo ese trabajo se hace con luz y taquígrafos. Y eso quiero que quede claro, porque irregularidades no ha habido. Así que, señor Álvarez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sí, no tengo inconveniente en retirar la palabra irregularidad. Quizás debí utilizar la palabra reparo. Bien, pero lo cortés no quita lo valiente. La pregunta es, ¿por qué esos gastos corrientes no estuvieron justificados en el momento que se presentó el expediente? ¿Por qué? Pues yo sigo diciendo que es que porque hubo, volviendo a retomar el tema de los convenios con la Universidad de Valladolid, primero hubo un convenio que funcionó de una determinada manera, ese convenio se agotó, se ha firmado uno nuevo en unas condiciones diferentes. Yo creo que esta irregularidad, a ver cómo se llama, el reparo correspondiente que debo levantar sobre esto fue debido a que alguien no hizo lo suficientemente bien su trabajo en su momento, porque yo creo que cuando una persona, y no me estoy refiriendo ni siquiera a los técnicos de esta casa, por supuesto, estoy hablando de cómo ha funcionado la Universidad de Valladolid y cómo se ha permitido con esa liberalidad traer en el mes de diciembre unos gastos que deberían haber estado presupuestados en el proyecto que ellos mismos habían propuesto a esta casa, y que esta casa lo único que tenía que hacer era liquidar, o sea, justificar los gastos y liquidarlos. Es a eso a lo que me refiero. Entonces, no puedo estar de acuerdo con usted. Si yo ya sé que las facturas son 4 cosas y que el monto es muy pequeño y que además se ocurre para otras cosas, pero sigo pensando que eso no permite dejarlo de paso de una manera sin darle la importancia que tiene. Por otro lado, también he reconocido que en este segundo convenio con la Universidad de Valladolid y con las nuevas formas de trabajar que tiene el Departamento de Reto y de Fondos Europeos, estos casos yo creo que ya no se van a volver a producir. Pero, de todas formas, yo creo que el tirón de orejas al equipo de gobierno está justificado. Y, por lo tanto, con todo respeto, voy a mantener mi abstención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Álvarez. No sé si la portavoz del PSOE no quiere añadir nada más. Bueno, pues simplemente cogemos el tirón de orejas. Creo que está equivocado en algunas cuestiones de las que nos está diciendo. Cuando se firmó el convenio con la con la Universidad de Valladolid, había que ser pioneros. Es decir, había que decidir si se hacía con la universidad, si se hacía con algún otro tipo de empresa externa, y cada administración, ayuntamientos, diputaciones, cada uno tiró por la fórmula que mejor entendía o que más posibilidades o más a mano tenía. Nosotros tiramos por el modelo de la Universidad de Valladolid, de hacer un convenio con la Universidad de Valladolid, y, bueno, pues luego, según fuimos avanzando, sí que vimos que había cosas que había que ir pues de alguna cosa perfilando, de alguna forma perfilando, ¿no? Y eso es lo que se hizo. Y el avanzar y el ver los problemas que nos generaba ante algo desconocido, pero que estaba aportando y podíamos captar mucho dinero y podíamos captar muchos fondos, y pues hubo que ir, como digo, pues limando algunos de los problemas que surgieron. Y algunos de esos problemas también fueron problemas legales. Por eso los técnicos en algunas cosas nos dijeron: esto hay que cambiarlo, esto la próxima vez tenemos que tirar por aquí, y se fue cambiando. Lógicamente, usted mismo lo ha dicho. Hemos ido evolucionando. Ahora la Universidad de Valladolid tiene otro estatus diferente al que tenía en el acuerdo, quiero decir, ¿no?, en los convenios que tenía con la Diputación. Nosotros seguimos trabajando, seguimos
hablando con ellos, tienen mucha experiencia porque han trabajado en esto, pero también nos hemos abierto a otras fórmulas. Y yo cuando salía de aquí de Soria y he hablado con muchos presidentes de diputaciones o alcaldes, muchos nos preguntaban por el modelo de Soria porque realmente el modelo de la Diputación de Soria supuso un éxito de captación de fondos. Luego, con todos los problemas que usted me diga en la gestión, que evidentemente cuando gestionas, como me decía en la primera intervención, que desde Europa vigilan mucho, y es verdad, bueno, pues al vigilar mucho hay cuestiones que te van surgiendo en el día a día que las tienes que ir resolviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos reparos, esas cosas que hubo que levantar, fue por esto que le estoy diciendo, por la propia inercia del trabajo diario. ¿Y por qué esos gastos corrientes no vinieron? Pues porque no nos comunicaron que faltaba esa parte. Pero es que eso es lo mismo, es fruto del trabajo y eso se resuelve legalmente, sin irregularidades, como estamos haciendo ahora. Es común en algunos ayuntamientos que facturas que te vienen a una partida, que esa partida ya la tienes agotada, porque hayas tenido pues más trabajo de esa parte, o más mantenimientos, o lo que sea, o más suministros, pues se paguen, pero lo que un ayuntamiento no tiene, o una diputación, lo que no puedes dejar de atender a su responsabilidad, y en este caso la responsabilidad es pagar al que ha trabajado, utilizando una forma legal y una forma que viene así recogida. Por eso hoy hemos traído este reconocimiento extrajudicial de crédito, y yo nunca había pensado, y no se me hubiese ocurrido que nadie aquí nos hubiese dicho que estábamos haciendo irregularidades, de verdad. Entonces, bueno, como ya me lo ha aclarado en la primera, vamos a someterlo a votación. ¿Votos a favor? El señor Álvarez permanece con su voto abstención. Pues bueno, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que son mociones de urgencia, y que para una explicación no se presentó una moción, se presentó una declaración institucional que antes de nada, de que le quite la palabra, se le voy a dar al señor de Miguel para que la plantee y la lea. Así que tiene usted la palabra, señor de Miguel. Ahora no quiere. Pues muchas gracias, señor presidente, muchas gracias. Bueno, entiendo que hay relativa prisa, por eso se adelantó este pleno a las 9 de la mañana. Creo que íbamos bien, aunque ahora para 8 facturas que nos suman 18.000 euros nos hemos entretenido media hora, pero entiendo el que no le haya dado la palabra antes a este portavoz porque no estaríamos en esta hora, en este punto. Vamos a leer la propuesta que viene firmada por los 3 grupos de esta Diputación Provincial sobre una remisión que nos ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias, que es una propuesta al Pleno para la adhesión a la red de entidades locales ganadero-cárnica. La voy a leer en nombre de los 3 grupos y dice lo siguiente. El sector ganadero-cárnico desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico, social y ambiental de muchas entidades locales, generando empleo, fijando población en el territorio y contribuyendo a la sostenibilidad y seguridad alimentaria. Conscientes de la importancia de este sector y de la necesidad de fortalecer la colaboración entre municipios para afrontar sus retos y oportunidades, se ha constituido la Red de Entidades Locales Ganadero-Cárnica, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Esta red tiene como finalidad impulsar el intercambio de experiencias, la cooperación institucional y el desarrollo de estrategias comunes para apoyar y fortalecer la actividad ganadero-cárnica en el ámbito local. La adhesión a esta red nos permitirá participar en un espacio de trabajo conjunto con otras entidades locales comprometidas con el sector, acceder a la información, asesoramiento y buenas prácticas sobre políticas de apoyo a la ganadería y la industria cárnica, contribuir al diseño y aplicación de estrategias que favorezcan la sostenibilidad, modernización y competitividad del sector, reforzar la colaboración con otras administraciones
entidades y actores del sector para impulsar iniciativas conjuntas. Y, por último, y por todo ello, se considera de interés para la Diputación Provincial de Soria solicitar la adhesión a la red de entidades locales ganadero-cárnica. Por todo lo expuesto, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la adhesión de la Diputación de Soria a la red de entidades locales ganadero-cárnica. Segundo, facultar al presidente para que realice todos los trámites oportunos para la adhesión de la Diputación de Soria a la red de entidades locales ganadero-cárnica. Y tercero, dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría Técnica de la red para su tramitación. Este sería el acuerdo, señor presidente. Pues muchas gracias, señor de Miguel. No sé si el señor Álvarez quiere intervenir, la señora Pérez tampoco. Bueno, pues simplemente que me había expresado antes una duda al señor secretario, por dejarlo claro, en el primer punto donde pone aprobar la adhesión de la Diputación Provincial, se entiende que al haberla firmado los tres grupos, aprobamos esa adhesión de la Diputación. Simplemente era eso, si había que votarlo. No había que votarlo, se da, pues la votamos, se vota por unanimidad y, vale, pues ya está. Pasamos al punto número 13, ruegos y preguntas. No sé si hay algún ruego, alguna pregunta. Pues si no hay nada más, muchas gracias a todos por el trabajo y se levanta la sesión. Que tengan buen fin de semana. Y buen lavalenguas.